es un cuerpo técnico, no es político, es técnico. Está con nosotros el doctor Víctor Hugo Tuesta, él es asesor actualmente del gabinete del ministro del Interior, él es un hombre muy experimentado en temas de seguridad. Estábamos recordando mientras se acomodaba acá en los estudios que nos conocimos a raíz de la creación del grupo Constelación, que fue una de las medidas más serias y eficientes que se han hecho a nivel del trabajo de investigación policial, ¿no? Sí. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Buenos días. Bueno, para los que no saben, en el Perú se chuponeaba a diestra y siniestra, chuponeaban los servicios de inteligencia de las instituciones militares y policiales, y hasta chuponeaban privados para dar servicios de toda índole, ¿no? Sí. Y eso se puso en orden cuando se creó el grupo Constelación, que ¿no? Creó todos los mecanismos para que la intervención telefónica fuera legal, y, ¿no es cierto? Y que además aportara pruebas para los procesos de investigación, ¿no? Sí, en efecto, mediante una ley y también luego incorporado en el artículo 130 o 131 del Código Procesal Penal, ¿no? Como una herramienta procesal penal fue creado. O sea, más allá de la inteligencia, es una herramienta procesal penal, forma parte claro. Es decir, que no, se puso orden en la intervención de teléfonos, las intervenciones de teléfonos tenían que ser autorizadas por un juez. Exclusivamente. ¿No es cierto? El juez autorizaba y había un fiscal a cargo de que la información se procesara adecuadamente. Y yo tuve el privilegio, porque se armó en un momento una discusión sobre si se estaba filtrando información de Constelación. Era imposible que se filtrara. Por todas las medidas. Es decir, yo lo vi con mis propios ojos. Más hubo un límite del cual yo me acuerdo no pude pasar. Porque acá para adelante no puedes pasar. Acá solo entra la gente que trabaja acá adentro y tiene que pasar por el polígrafo, y hay gente que es sometida permanentemente a evaluaciones y tiene que cumplir una serie de requisitos para proteger la información que había ahí dentro, ¿no? Sí, particularmente yo pasé 4 veces polígrafo, ¿no? Durante la estadía que tuve 6 años, precisamente para proteger la información. Acá inclusive tuvimos un ISO 9001 en cuanto se refiere a la gestión de los procesos, ¿no? Para que se garantice que es imposible que ahí pueda salir. Y además esto ahora ya es una prueba, como en el caso de Cuellos Blancos. Ese Cuellos Blancos hubiera sido impensable si no tenías un sistema. O sea, una fiscal descubre que hay conversaciones telefónicas, pide al juez autorización, el juez ordena y Constelación hace las intervenciones. Y se tiene el material extraordinario que hay ahora para saber quién era quién en el sistema de justicia, ¿no? Cuello Blanco, los intocables ediles, todas las mega organizaciones criminales. Sí. Ahora, usted, Víctor Hugo, está ahora en el Ministerio del Interior, y la sensación que da es que no hay. Es decir, ha habido planes como el Mariano Santos, como el que aportó Félix Burazo desde su lado, con ¿no es cierto?, convenio que hizo con los alemanes, me parece que fueron, para armar un diseño estratégico para superar la crisis de inseguridad, resolviendo el problema de la policía. Pero el problema es que estos planes tienen que ir de la mano, por ejemplo, el Mariano Santos, que es un plan más bien estratégico, donde, dicho sea de paso, hay que reconocer el mérito de Carlos Morán, que fue el promotor de esto y que fue igual el promotor y organizador de este equipo de intervención, el Grupo Constelación. Pero yo no entiendo qué es lo que está pasando, porque uno tiene la sensación de que se toman medidas improvisadas, declaratorias de emergencia, una propuesta de ley para endurecer las medidas contra los ladrones de celulares, pero no se pone el eje en los dueños del negocio, que son los que compran los celulares a los ladrones de celulares callejeros. Sí, bueno, hay planes que son a largo plazo, que están diseñados para que duren hasta el 2030, pero hay líneas de acción que en el trayecto tienen que construirse, ¿no? Porque la fenomenología de la criminalidad es mutante, es cambiante. Lo único permanente es la mutación. Entonces se tiene que ir ajustando, entonces por eso hay líneas de acción. Pongamos lo que estamos hablando de la venta de celulares. No son medidas también aisladas. Esto corresponde a un paquete de decretos legislativos que van saliendo de manera sistemática, ¿no? Inicialmente se ha promulgado un decreto legislativo sobre modificando el Código Penal. Tenemos también una norma administrativa fuerte que va justamente a coadyuvar esa parte de la norma penal, y otra exclusivamente que estamos trabajando, están dándose los filtros que corresponden respecto al problema de la extorsión,
¿no? Entonces, tenemos todavía un paquete de decretos legislativos que están... Claro, pero por ejemplo ahora, ¿no? Se está hablando de la creación de una policía de seguridad y orden. Y hace tiempo que esto está en discusión de fondo, ¿no es cierto?, sobre cómo la unificación de la policía tuvo como uno de sus perjuicios, digamos, el que se perdió la profesionalización, la especialización en la policía, porque teníamos la Guardia Civil que se encargaba de la seguridad y la Policía de Investigaciones del Perú, la PIP, que se encargaba de investigación criminal, narcotráfico, etc. Y eso se perdió, ¿no? Sí, y es algo que nunca debió ocurrir y las consecuencias las estamos pagando ahora, ¿no? Sí, o sea, en ese aspecto, por ejemplo, hasta el año 1989 había una policía, la policía estaba conformada en dos categorías de personal de armas, de oficiales y suboficiales, y la tercera categoría que podría ser técnicos auxiliares, como eran antes lo que se denominaba clase, ¿no? Los guardias, los cabos, los sargentos desaparecieron. Desaparecieron porque se homologaron con el sistema de la Fuerza Armada. Entonces, en la Fuerza Armada tenían la escuela con estudios técnicos, pero de 3 años. Entonces, ¿qué pasó? La policía también se equiparó al sistema educativo. Entonces, ese nivel que tenía de suboficiales tuvo ya un rango técnico. Entonces, se descuidó esa parte de lo que eran los guardias, los cabos, los sargentos, que en la Fuerza Armada sí hay, porque son del servicio militar. Ese personal era quien hacía el servicio de calle. Quien estaba en la calle. Exactamente. Claro. Entonces, justamente ahí va nuestro proyecto. Nosotros hemos hecho un estudio que no es reciente. El proyecto ya se concibió hace 5 años más o menos. Se ha venido estudiando, trabajando, buscando información. Hemos hecho focus group con personal agregados policiales que vinieron de los diferentes países. Se ha tenido reuniones con 6 ministros, personas que conocen, obviamente también nosotros somos abogados, pero de derecho constitucional, de derecho laboral, para poder hacer este proyecto. O sea, no es un proyecto improvisado. Una de las críticas que se hace es que esto ¿qué es? Un proyecto para hacer policías express. O sea, como nos faltan policías en la calle, entonces vamos a crear digamos, un tipo de policía que con 6 meses de escuela lo puede soltar a la calle. O sea, ¿eso es verdad? No. O sea, lo que pasa es que en la policía, le decía, son 2 categorías que existen: oficiales y suboficiales. No existe, como otras profesiones, por ejemplo, son 3 niveles. Hay un tercer nivel de técnico auxiliar. Las enfermeras, por ejemplo, son enfermeras profesionales de carrera universitaria, enfermeras técnicas que estudian 3 años, y también hay auxiliares de enfermería. En la policía solamente tenemos 2 tipos de categorías. Entonces, ¿por qué? Porque se perdió por la especialización, que dicho sea de paso, la especialización en la policía, tenemos 5 especialidades hasta el momento. Entonces, ese personal que estudia para 5 especialidades. Entonces, nosotros lo que hemos previsto es crear una tercera categoría, un tercer nivel educativo, técnico auxiliar. ¿Para qué? Para prepararlo exclusivamente por 1 año en una sola especialidad, y ni en toda la especialidad de orden y seguridad. O sea, no van a ser 6 veces, sino 1 año. 1 año. Y en un año van a salir a la calle. Exactamente. 1 año es suficiente porque es el estándar internacional. Es el estándar internacional para suboficiales que estudian en todas las especialidades. Acá en la policía nosotros estamos previendo que solamente van a estudiar exclusivamente una especialidad, orden y seguridad, y no toda la especialidad también, porque es exclusivamente para patrullaje en la calle. Entonces, no se va a perder mayor... Claro, pero el tema es que esto debería estar... Es decir, acá se plantean varios problemas, ¿no? Pero enfoquémonos en este primero. Cuando hubo la guerra contra el terrorismo, las ciudades quedaron desguarnecidas. Y al alcalde de San Isidro se le ocurrió, para recuperar la seguridad, digamos, y el control de la calle, crear el serenazgo. Miraflores lo hizo suyo y empezó en todos los municipios a crearse los cuerpos de serenazgo, que en realidad fue una medida de emergencia para enfrentar una situación. Se convirtió en permanente. Sí, o sea, se creó. Entonces, ¿y cuál va a ser entonces el papel del serenazgo? Justamente esa es la parte que corresponde a la policía, porque la policía, policía tiene toda la capacidad de policía, forma parte de la policía, no sale de la policía, es un cuerpo técnico, no es político, es técnico, es una definición técnica. Este policía va a formar parte de la policía, tiene todas las atribuciones de policía, va a aportar pero armas. ¿No sería sensato, en todo caso, que los sistemas de serenazgo desaparezcan? No, tampoco, no. Pero entonces, el sereno cumple una labor vigilante. O sea, ellos no pueden intervenir, en principio no pueden detener, salvo que sea arresto ciudadano. No se puede enfrentar a los delincuentes porque su labor es de vigilante. O sea, ellos están ahí de alguna manera para ver que no ocurra un delito
y luego, si en caso ocurre, comunicar, porque no pueden intervenir directamente, no, porque no tienen facultades ni tienen la capacidad también, que digamos, física para poder hacerlo. O sea, física me refiero a que no tienen armas y cosas por el estilo. En cambio, este policía sí. O sea, lo que se busca nosotros es, mediante contrato, tener policías en la calle, y que en el contrato, y eso es uno de los pilares que es la sostenibilidad, que en el contrato diga, si usted abandona la calle, por X motivo, un jefe puede venir y dice, no, este policía conoce computación, una recomendación por ahí, no, yo no quiero que mi hijo esté en la calle, yo quiero que vaya a una oficina. Sale de ahí, en el contrato se resuelve. De esa manera se garantiza que el personal va a estar en la calle, exclusivamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos derecho a disfrutar nuestra tranquilidad. Uno tiene derecho a ir a un parque, por ejemplo. Eso está claro, y eso lo hemos perdido, y eso lo teníamos con la Guardia Civil. Creo que la gente de mi generación, o sea, parte de mis recuerdos de la infancia y de la adolescencia es que había un policía en el barrio. Es más, se llamaba Luis, tenía bigotitos. Exactamente. Esto es lo que se quiere. Eso es lo que se quiere con esto. Y estuvo no una semana, un mes, estuvo años en nuestra vida, Así porque es. tenía asignado el barrio, digamos, ¿no? Por eso, si se lee Y él conocía quiénes eran los extraños, quiénes eran comunes en el barrio, quiénes no. O sea, hacía una labor de prevención extraordinaria. Exactamente. Por eso que uno de los tres pilares, uno es la sostenibilidad, exclusividad, porque hace policía exclusivamente para ese tema, preparado exclusivamente en una sola especialidad en un año. Y no solamente eso, sino también este personal va a poder tener proximidad con el ciudadano. Con un año nosotros hemos considerado que es suficiente. Exitosa. Porque usted sabe que en las escuelas de formación, yo procedo de la Policía de Investigaciones, por ejemplo, salí el año 1983 como oficial, pero también ese año egresaron 2 promociones de agentes. Y no solamente ese año, siempre han egresado con 6 meses. Ese personal, con 6 meses de preparación, los destacaron a Ayacucho en pleno terrorismo y trabajaron también en pleno terrorismo. O sea, nosotros estamos planeando 6 Ahora, yo tengo una última pregunta. El tema de la reingeniería personal en la policía. ¿Cuántos policías, o sea, por ejemplo, hay 2 temas, ¿no? Los policías llevándole la contra a los semáforos. O sea, uno entiende que existe una policía de tránsito cuando hay accidentes para intervenir y hacer el parte, ¿no es cierto? Y construir la investigación. O cuando hay incidentes de ese tipo, pero los policías que los carros vayan por acá o por allá es una labor municipal. Sí, no debería haber policías que encima, insisto, le llevan la contra a los semáforos. O sea, no sé para qué tenemos semáforos. Sí. Pero lo segundo es que hay demasiados policías en labores administrativas que podría ser un civil. Bien, lo primero, la verdad que sí puede darse ese caso de la policía, en el sentido de que puede ser cambiado por los semáforos, pero hay que tener en cuenta que nuestra sociedad tiene que estar preparada para eso. No está preparada la sociedad para eso. Lamentablemente no tenemos ese nivel todavía de preparación, si no vemos solamente al personal de la ATU como un taxista atropella a ese personal. Si es un personal de la ATU que también es un funcionario, en cambio si es un policía tiene otro respeto. Y también porque el tráfico no es igual. Un semáforo se puede poner, se puede programar, pero el tráfico cambia de intensidad. Entonces, el policía tiene que estar ahí porque tiene que suplir a esa deficiencia que tiene la semaforización. Además, nosotros somos conscientes que las personas no son respetuosas. Hay líneas, se pasan la línea, se cuadran ahí. Claro, o sea, es un caos, moderno, ¿no? O sea, por ejemplo... por eso es tema también de sociedad. Los semáforos inteligentes que van variando, que están no solo coordinados, sino que van variando el cambio de verde a ámbar y a rojo en función del flujo del tránsito, porque hay cámaras que van vigilando esos flujos. Eso se tiene por ejemplo, si te pasas la raya, te va a caer la foto y te va a caer una papeletaza que vas a tener que pagar. Entonces tenemos que llegar a ese nivel. Mira, una vez que llegamos a ese nivel, claro, una vez que lleguemos, uno entraba al Callao y es como si entrara a Suiza, más o menos. ¿No? Una vez que lleguemos a ese nivel, entonces diremos, ¿sabe qué, señores de Policía de Tránsito? Ustedes ya no pueden dar más acá. Pero me parece que estamos en esa etapa de transición, ¿no? Tiene que llegar a ese nivel. ¿Cuántos policías están cumpliendo funciones administrativas? En funciones administrativas también hay personal, pero ya se ha reducido al mínimo. Pero también no podemos soslayar el trabajo administrativo, porque del trabajo administrativo nacen los planes para que se desarrollen. El trabajo administrativo es el soporte logístico, el soporte personal. O sea, si no tenemos un buen sistema administrativo también que siempre ha sido reformado, se ha tratado, ahora está al mínimo el personal administrativo, que obviamente ellos también se recargan de trabajo, se recargan de labor, pero la sistematización, la tecnología está avanzando, ¿no? Entonces, sí, o sea, no podemos cargar que todo esté en el personal administrativo. Es más,
se han designado trabajos adicionales al personal administrativo. El personal administrativo termina su trabajo, tiene que salir a un colegio a cuidar y toda esa cosa. Ya, pero y el último punto, ¿cuál es el régimen laboral hoy de los policías? ¿Sigue vigente el 24 por 24? No, o sea, en la policía existen 8 tipos de servicios, 8 tipos de horarios, ¿no? De acuerdo a la necesidad. El policía, obviamente, si trabaja, si se queda, por ejemplo, está en un lugar estratégico, se va a quedar 24 horas trabajando ahí. No significa que 24 horas está parado, obviamente, pero sí es su responsabilidad estar las 24 horas alerta, no puede moverse a ningún lado. Al día siguiente tiene libre, pero ese día libre no es 24 horas, porque solamente le correspondería las 8 horas que no trabaja, porque el trabajo es de 8 horas. Pero tiene ese día libre, pero es escaso, solamente es para determinadas circunstancias. Después, para otros temas administrativos, ese 24/24 hace muchos años que no ya ha sido reformado. ¿Sí? Víctor Hugo Tuesta, asesor, parte del cuerpo asesor del Ministerio del Interior, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, señor Lucas. Muy gentil, muy amable. Por estar con nosotros.